Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Salió un adelanto del documental de Jungkook, I Am Still, estará en las salas de cine de todo el mundo, el 18 de septiembre y la preventa del ticket será el 21 de agosto. No olvides de dejar tus votos diarios en los Video Music Awards. Jungkook está nominado en 2 categorías, Mejor K-Pop y Mejor Colaboración. En Spotify Global, Jimin se queda en el puesto 2 y algo histórico. Jimin consigue el número 1 en Spotify Estados Unidos y acompaña a Jungkook como los 2 únicos artistas K-Pop en conseguir el número 1 en Spotify Estados Unidos. Felicitaciones Jimin, el dúo Ace nuevamente batiendo récords. En Spotify de Reino Unido, Jimin escala 181 lugares y se ubica en el lugar número 15, realmente impresionante. Felicitaciones Jimin, por todos tus logros. Sigamos con el extrema Jimin y pidiendo la canción en las radios. Es importante mantener la canción dentro de los primeros lugares y para que se reconozca el trabajo y esfuerzo de nuestro querido Jimin en entregarnos Muse. Diario Militar Jungkook. Desayunaron arroz, sopa de col con setas, calamar salteado, salteado de salchichas tipo Viena con verduras y kimchi. Almorzaron arroz, cheonggukjang, panceta de cerdo a la parrilla, ensalada de brotes de soja y cebolla verde en juliana, chiles verdes, samjang, kimchi y Coca-Cola. Cenaron tazón de arroz con cerdo, caldo de udon, camarones empanizados fritos en forma de mariposa, cebolletas encurtidas, kimchi y helado. El tiempo en Yeoncheon. 25 grados Celsius, despejado. Con una máxima de 31 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 34 grados Celsius, mayormente despejado. Se dieron a conocer autógrafos y dedicatorias de Jimin y Jungkook hacia sus compañeros de trabajo, sus mayores que fueron dados de baja recientemente. Por las palabras dedicadas, se percibe el buen ambiente. Incluso ambos firmaron el cinturón de fuerza de uno de sus compañeros. En esta foto se puede ver que al parecer ambos pasaron un buen tiempo sentados uno al lado del otro firmando autógrafos y dedicatorias. Qué hermoso saber que ambos son queridos ahí dentro. Estos últimos autógrafos son los más recientes, del 16 de agosto. Jimin le escribe gracias y Jungkook, gracias por tu apoyo en la cocina. Sé feliz a partir de ahora. También se dio a conocer esta foto, del final del entrenamiento KCTC en abril, se puede ver a Jimin con sus demás compañeros. Si nos damos cuenta, todos colocan sus dedos en señal de 4, esto es porque en la unidad de Jimin hay 6 armas de artillería. Jimin y sus compañeros son el cuarto equipo de armas autopropulsadas, y se llama a eso cuarta arma de artillería o artilleros. Jimin y su equipo están a cargo de la cuarta arma, el cañón. Recordemos que Jungkook también acompañó a Jimin en ese entrenamiento, fueron todos en la brigada. Al parecer Jungkook sí está como cocinero y Jimin en artillería. Su batería es pequeña, hay entre 50 y 60 soldados en la batería, lejos en la montaña. Jimin y Jungkook están juntos, por lo que se ve tienen labores distintas pero están juntos al final del trabajo y se deben ver en todo momento. Su batallón es pequeño, como dije. Me alegra saber que ambos son queridos por sus compañeros y ellos con buena disposición de firmar autógrafos para sus compañeros de trabajo. Es una tranquilidad saber que están bien. Espero que con esto ya dejen de mentir respecto al Buddy System y que están separados o en distintas unidades. Ambos están juntos desde que ingresaron y así será hasta el día que les den de baja.
¿Sabías que? Las Taelocas están tan inseguras porque saben que sus chip no existe, que escriben esto para manipular los hechos. Alguien estuvo en Estados Unidos durante la primera presentación debut de JK, pero aún así decidió no ir o incluso mirar en vivo, sino que tomó un vuelo de 14 horas para filmar el espectáculo porque básicamente esa era la única forma en que podía encontrarse con JK. Y otra le respondió. El verdadero invitado no invitado siguió a JK a Estados Unidos con todo su equipo para arruinar la agenda ya apretada de JK. Estas tipas respiran por la herida porque no quieren asumir que Jungkook echó 4 veces a Tae y una de bonus cuando dijo que fue insistentemente terco. Ahora resulta que Jimin es el autoinvitado en el programa que él creó. Están acostumbradas a manipular y cambiar los hechos. Jimin no fue a ver a Jungkook porque jamás opacaría el debut en solitario de Jungkook, porque quería que la atención solo fuera para Jungkook, algo claramente que no conocen ellas, la prudencia. Jungkook estaba feliz de tener a Jimin junto a él, que se lo expresó en varias ocasiones. 아니야, 와줘서 너무 고맙지. 크게 후회하고 있어. 왜도 늦었어? 즐겨. 왜도 늦었어? 즐겨. Las Testiercol se enojaron porque una chica coreana fue al restaurante de Jeju y sacó esta foto donde se muestra que Jimin y Jungkook se sentaron bien juntos y el Tae más allá y esta ex vecina, más desesperada, que Jungkook siendo ocupado como tabla de surf. Pone imágenes recortadas para decir que no existe el espacio personal entre Tae y Jungkook, para contrarrestar la imagen publicada del restaurante. Pero si vamos al video, Jungkook le dio espacio a la camarera para que pusiera el plato. Igual es irrisorio que las ex vecinas se molesten porque la foto muestra que ambos se sentaron bien juntos y comiencen sus delirios de edición. Recordatorio que Jungkook comenzó a extrañar a Jimin porque no iba a sentarse y preguntó por él. Miren su cara. Eso es lo que envidian las mosquitas de estiércol, porque jamás Jungkook va a mirar a otra persona como mira a Jimin. Todavía no entienden que entre Tae y Jungkook solo hay amistad y nunca podrán tener hermosos momentos como los tiene Jikook. Ahora ya lo sabes. Revisando esta parte del episodio 2, vemos cuando Jungkook se levanta y mira a la cámara, tenía los labios con bálsamo labial, pero después que entró al dormitorio de Jimin, salió sin nada en los labios. Me pareció curioso. Una coreana nativa confirmó otra traducción, cuando Jungkook trata de bonito a Jimin, y también confirma que es muy extraño utilizar esa palabra en Corea. Soy coreana y hay muchos errores de traducción y eufemismos en los subtítulos Disney de Are You Sure? Tal vez sea una expresión indirecta o suave para referirse a la cultura global. Y también Jungkook le dijo bonito a Jimin. Como coreana lo confirmo, y es inusual. Nunca le dije eso a alguien. Por eso es importante cómo ellos se tratan, siempre con suavidad y palabras poco comunes que dicen mucho, como lo es bonito. No es la primera vez que Jungkook se lo dice a Jimin. 이뻐요. 네, 지민입니다. 새끼손가락이 이쁘지? 맞아, 처음 컨디션 너무 이쁘고 좋았는데. 오, 이쁜데? 진짜 이쁜데? Jimin y Jungkook tienen una relación y conexión especial que muchos quisieran. Y todo este documental lo está demostrando una y otra vez. Día 295. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.